Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Ay, claro que no, baby. Fue un piquetito nada más. ¿Y para qué no metes sangre? Bueno, porque le voy a donar al papá de un amigo que van a operar. Oh, ¿en serio? Al frasco, o estarle metiendo una espátula para desprenderlo, ¿vea? Pero si se deja bien tapado, y en este caso también que recomendamos también de que no solamente sea bien tapado el frasco, ¿vea? Sino que también se guarde de forma invertida, ¿vea? Que la tapa quede boca abajo, ¿vea? Para también así evitar en alguna manera que el aire, el atmosférico, la humedad atmosférica entre y haga ese efecto de apelmazamiento en el medio. Recordemos de que esta es una propiedad de algunos polvos, vea que decimos que son altamente higroscópicos. Vea, la higroscopía quiere decir de que absorben humedad del ambiente. Eso quiere decir, vea, así lo mencionan algunos textos, dicen que son medios altamente higroscópicos, con G, porque absorben la humedad del ambiente, entonces hay que evitar eso. También hay que escribir la fecha de recepción de cada contenedor. Eso lo va a hacer el encargado de que esté en el laboratorio. Vea, también es importante en que en cada frasco se anote, eso sí, se anote el día en que se abrió ese frasco también, vea, porque no puede estar tampoco demasiado tiempo abierto. ¿Vea? Lo mejor es que se consuma rápido. Ahora, estos medios deshidratados hay que almacenarlos en un lugar oscuro, pero que sea fresco y bien ventilado, ¿verdad? Libre de fuentes de calor, de corrientes de aire, ¿verdad? Pero que se mantenga fresco. No estamos diciendo que lo vamos a meter al freezer o al refrigerador, no, tiene que guardarse en un lugar donde esté, que sea fresco y oscuro. A la hora de tener un stock con medios de cultivo, ¿verdad? Hay que, y han traído otro lote nuevo, por ejemplo, que no se ha gastado. Han comprado, por ejemplo, más material y tenemos aún así un lote viejo. Recordemos de que hay que siempre gastar el material más antiguo antes del nuevo, ¿ya? Antes que el primero que se traiga. Entonces, hay que tener esa precaución, al igual que con otras situaciones, con otros reactivos, de que el material más antiguo se use antes que el primero. Lo que les mencionaba, que cuando se abre un contenedor, un frasco, hay que escribir la fecha de la apertura del mismo. Hay que ponerle ahí con un plumón, ahí en la etiqueta, se abrió fecha tal. Hay que desechar todos aquellos medios de cultivo deshidratados que estén apelmazados, como les decía, ¿ya? Hay que evitar esto porque es gasto innecesario, ¿verdad? O botar material por falta por un mal cuidado, ¿verdad? Que nosotros podamos tener, y aún así a veces ni lo queremos botar, sino el mismo apelmazado queremos utilizar. Bueno, ahí van a disculpar que se oiga el camión de la basura que hoy le toca pasar. Bueno, y hay que mantener los registros escritos de los medios en stock. Vean, el que esté a cargo del CARDEX, que así le llamamos, el que lleva el registro, la bitácora de los medios de cultivo o de insumos de laboratorio, entonces él es el encargado, ¿vea? De mantener un registro de todos los medios de cultivo que se encuentran disponibles dentro del laboratorio. Ahora, todos estos cuidados, recordemos, eran cuando los medios están deshidratados, ¿verdad? En cómo se piden y cómo se almacenan, ¿verdad? Medios deshidratados. Ahora, cuando ya están hidratados, ya reconstituidos, como vimos anteriormente, entonces hay que tener otras precauciones, ¿verdad? También siempre hay que protegerlos contra la luz solar. No deben de estar expuestos a la luz solar. Tampoco, como les decía, también aplica para ¿verdad? No deben de estar cerca de fuentes de calor, etc. Y recordemos de que la mayoría se mantienen en condiciones de refrigeración. Cuando están hidratados, los medios se guardan en refrigeración. Ya dijimos
temperaturas de 4 a 8 grados centígrados. En ese rango anda la temperatura de refrigeración habitual. Entonces, hay que proteger contra el calor medios que contengan ya sea sangre u otros aditivos orgánicos o antibióticos. Estos deben de almacenarse preferentemente en el refrigerador. Pero como les decía, no solamente todos los que tengan sangre, ¿ya? O los que posean antibióticos, sino prácticamente todos, casi todos los medios de cultivo, cuando ya están preparados, cuando ya están tratados, a ley se guardan en el refrigerador. La vida útil de los medios preparados va a depender prácticamente de la naturaleza, casi en la cual se está guardando ese medio de cultivo, ¿verdad? Dependiendo del envase o del contenedor, así más o menos va a andar la vida útil de cada medio de cultivo. Entonces acá mencionamos 4 ejemplos. Por ejemplo, si tenemos tubos con tapones de algodón, menciona la literatura de que la vida útil más o menos de ese medio andará por 3 semanas. Si tenemos tubos, ¿verdad?, pero con tapas sueltas, ¿verdad?, que no sean tapón de rosca, entonces andará por 2 semanas. Si tienen contenedores con tapones de rosca, bueno, menciona aquí de que andará alrededor de 3 meses. Si ustedes se fijan, dura un poco más. Y en el caso de las placas de Petri, ¿vea?, si estarán selladas, como les decía, en bolsa plástica, que es lo habitual, bueno, lo que así debería de ser, ¿vea?, no es lo habitual, pero así debería de ser, andará durando más o menos 4 semanas, o sea, 1 mes. Entonces, dependiendo del donde se envase el medio de cultivo, así vemos la vida promedio, ¿vea?, de que andará cada uno de ellos. Pero esto es de forma general, ¿vea? Hay que fijarse lo que dice la etiqueta, ¿vea? Tal vez la etiqueta nos pueda decir cuánto será más o menos la vida útil del medio cuando ya está preparado. Y si no nos dice, entonces hay que tomar en cuenta estos criterios, ¿vea?, que están contenidos acá. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? La parte del laboratorio de la OMS. Entonces, eso es respecto a, de manera general, como les mencionaba, la preparación de los medios de cultivo y algunas condiciones que hay que tomar en cuenta antes o durante la preparación de los medios y respecto al almacenamiento de los mismos. Lo vamos a volver a retomar, como les decía, cuando tengamos la parte de laboratorio en la preparación de los medios de cultivo. Lo vamos a traer a cuenta de nuevo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos ahora referente a lo que es un laboratorio de microbiología clínica, ¿vea?, o de bacteriología. Fíjense de que anteriormente casi siempre le llamaban sección de bacteriología, ¿vea?, pero ahora algunos laboratorios ya dicen mejor sección de microbiología, puesto de que no solamente se trabajan con bacterias, sino también se pueden trabajar ahora con hongos, dependiendo del laboratorio, ¿vea? Pueden trabajar con hongos o en algunos con parásitos, ¿vea? Pero casi siempre la parte de parasitología sí está más relacionada a la sección de coprología, ¿vea? Entonces, ahora, sea sección de bacteriología o microbiología, casi las vamos a tomar como sinónimos, ¿vea? Casi son sinónimos actualmente. Entonces, por cuestiones de que la llegan a ver en algún libro, ustedes cuando vean, digan, el laboratorio de microbiología, están hablando casi en su gran mayoría del laboratorio de bacteriología. Entonces, ¿cuál es la función de un laboratorio de bacteriología o de microbiología? Ya que tiene como función principal realizar determinaciones microbiológicas exclusivas, ¿vea?, de muestras provenientes de origen humano. Por eso decimos microbiología clínica, no es microbiología animal, ni microbiología vegetal, ni microbiología general. Porque las muestras que nosotros analizamos, todas provienen del ser humano. Entonces, esto destinado tanto a la promoción de la salud, como al diagnóstico, evolución y tratamiento de algunas enfermedades de origen infeccioso, y en particular de origen bacteriano.
Entonces vemos que nosotros hacemos, como les decía, bueno, la materia, si se fijan, se llama diagnóstico bacteriológico, ¿vea? Porque nosotros decimos quién es el agente causal que puede estar causando un proceso infeccioso, ¿vea? También se puede evaluar en algunas situaciones cómo puede ir evolucionando la enfermedad, ¿vea? Por ejemplo, la tuberculosis, con el número de baciloscopías que le vayan dejando el médico, y según vayan disminuyendo las cruces que se van colocando en esas baciloscopías positivas, por ejemplo, entonces el médico puede ir evaluando, vea cómo va evolucionando ese paciente ante la enfermedad y si está respondiendo a un tratamiento. Y nosotros cuando hacemos el antibiograma, ¿vea? La prueba de susceptibilidad a los antibióticos, entonces estamos sugiriéndole al médico, ¿vea? El antibiótico más oportuno, ¿vea? Que puede utilizar para la infección contra determinado agente. El laboratorio de microbiología clínica tiene unas peculiaridades y necesidades que lo hacen diferente a otros laboratorios diagnósticos. ¿Vea? Es totalmente las condiciones que se cumplen en los laboratorios de microbiología clínica a otros que pueden ser de laboratorios ambientales, por ejemplo, o laboratorios microbiológicos para el control de calidad de alimentos, por ejemplo, puede ser totalmente diferente. Entonces, cada laboratorio cumple con sus requerimientos. Su objetivo fundamental de los laboratorios de microbiología clínica es aislar, ¿vea? Y cultivar microorganismos patógenos. Prácticamente este es el objetivo de un laboratorio de microbiología. Aislar y cultivar microorganismos patógenos, o sea, que causan enfermedad. Eso es lo primordial. Por lo que se deberá de cumplir como mínimo, ese laboratorio tiene que cumplir como mínimo criterios de contención de bioseguridad nivel 2. Eso es lo mínimo que pide. Y vamos a ver cuáles son esos criterios de contención de bioseguridad de nivel 2. Bueno, vamos a ver los de nivel 1 y nivel 2, ¿vea? Que son los habituales que nosotros podemos encontrarnos en nuestro país. Ya nivel 3 o nivel 4, ya, por ejemplo, nivel 4 ya es los que tienen allá en Estados Unidos, por ejemplo, con el CDC, ¿vea? O el Instituto Pasteur, por ejemplo. Como ustedes sabrán, un laboratorio clínico está compuesto por múltiples secciones, ¿vea? Pero que deben de tener una comunicación fluida entre las secciones, ¿vea? Porque prácticamente una puede depender de otra, ¿vea? En algunas situaciones, entonces debemos de considerar eso. Entonces aquí tenemos la sección de microbiología, pero sabemos que hay otras secciones, ¿vea? Inmunología y serología, banco de sangre, recepción de muestras, pruebas especiales, hematología, urianálisis, ¿vea? Y coprología, ¿vea? Y en algunas está, por ejemplo, coagulación, está como sección separada, ¿vea? En algunas está junta con hematología, ¿vea? Pero en otros laboratorios que son más sofisticados pueden estar separados. Entonces, como les decía, en más de alguna ocasión, la sección de microbiología puede necesitar ayuda de sus áreas hermanas, ¿vea? Por ejemplo, a veces puede necesitar plasma para algunas pruebas. Por ejemplo, si quiere hacer pruebas de coagulasa y ya no tienen plasma liofilizado de conejo, entonces puede pedirle a coagulación que le regale plasma humano, ¿vea? Que no es lo indicado, pero a no hacerlas, entonces le puede pedir que le regale un plasma de algún paciente que tenga tiempos normales de coagulación, entonces se lo puede pedir. O del banco de sangre, por ejemplo, ya no tiene sangre desfibrinada de cordero para preparar el medio de agar sangre. Entonces, si el banco de sangre tiene alguna bolsita viejita, ¿vea? Que no es lo usual, ¿vea? Que no es lo correcto, ¿vea? Pero también a no preparar medios de cultivo que tengan sangre, entonces, vean, hay que valorarlo. Entonces le puede decir que le regalen una bolsa, vea, para, pues sí, tener medio de agar sangre. Vea, y no se diga con el área de recepción, vea que tienen que tener una coordinación bastante compleja,
por el hecho de que hay que cumplir criterios a la hora de recibir una muestra, como por ejemplo, cuando se quiere hacer un urocultivo, vea que la orina que le mandan, por ejemplo, que recibe esta sección, sea en un frasco estéril. ¿Y qué se ve? Vea, cuando es un frasco estéril, vea que no se la van a llevar la orina en un frasquito Gerber, vea, o en un frasquito de perfume. Entonces, todas esas indicaciones, la sección de microbiología se las hace llegar al área de recepción de muestras. Idealmente, debería haber un profesional de laboratorio en esta área, ¿vea? Para que él se coordine con los técnicos o ayudantes que tiene cerca. Respecto a algunos aspectos generales del laboratorio de microbiología, hay que tener en cuenta que los laboratorios de microbiología que dan servicio a los hospitales deben de estar integrados en estos y próximos al resto del laboratorio. Vean, deberían de estar, casi siempre están ya dentro del laboratorio, o si no, puede estar en una sección anexa al resto del laboratorio. Como les digo, tiene que estar en comunicación constante siempre con el resto del laboratorio. El tipo de edificio donde se ubica el laboratorio de microbiología, según sea de una sola o de varias plantas, afecta de forma notable a diversos aspectos como son la ventilación, los desagües, las evacuaciones y acceso y eliminación de materiales. ¿Verdad? Por lo que se recomienda, vea que si hay un edificio, la sección va a ser dividida en varios niveles. Vea, esta no debe de superar las 3 plantas, los 3 niveles. Vea, y deben de evitarse edificios de más de 6 niveles, vea, por razones que se mencionaron acá, de ventilación, de desagües, de evacuaciones, de acceso y eliminación de materiales. También hay que considerar a la hora del diseño que el sistema general de ventilación del laboratorio debe de ser independiente del resto del edificio. ¿Ya? La ventilación de aires acondicionados, por ejemplo, a veces que es continua en algunos laboratorios, idealmente entonces debe de cerciorarse de que el que está para el laboratorio de microbiología sea totalmente independiente, ¿vea? Para que impida la difusión del aire contaminado a otras áreas del laboratorio clínico, ¿vea? Manteniendo la circulación del aire siempre desde las áreas menos contaminadas a las más contaminadas. Entonces, lo ideal es que su ventilación sea independiente, ¿ya? Independiente. Ahora, no existe como un criterio definido en las medidas de un laboratorio, ¿ya? Que ¿cuánto debe de medir ese laboratorio de microbiología? ¿Cuántos metros? No están establecidos, ¿vea? Solamente pueden existir tal vez recomendaciones, ¿vea? Pero lo que sí especifica el espacio es que este espacio se debe de corresponder con el volumen de análisis realizados. Si es un laboratorio clínico de alta demanda, por ejemplo, se sabe que su sección de bacteriología, por ejemplo, debe de ser una sección mucho más grande. Vean, no vamos a comparar, por ejemplo, la sección de bacteriología del Hospital Rosales, vean, con la sección de bacteriología, por ejemplo, de una unidad de salud, por ejemplo, de San Miguelito, que tiene bacteriología. Vean que es una sección chiquitita. Reciben menos pacientes. Entonces, debe de corresponderse al volumen de trabajo. Según el volumen de trabajo del laboratorio es quien va a dictaminar el tamaño, ¿vea? O las medidas del laboratorio. ¿Vea? Y que debe de cumplir, ¿vea? Con los requisitos y la legislación nacional que siempre existan. ¿Vea? El Consejo Superior de Salud Pública, ¿vea? A través de la Junta de Vigilancia de la profesión de laboratorio clínico, es quien aquí en este país da las directrices, ¿vea? De lo que debe de contener mínimo una sección de bacteriología. Y si no las cumple, entonces no va a estar avalado por la Junta de Vigilancia para que ese laboratorio haga análisis microbiológicos. Ahora, ¿en qué secciones se puede subdividir, digamos, la sección de bacteriología o el área de bacteriología? Debe de contener un área administrativa, ¿vea? Donde usualmente está la jefatura del área, una área de extracción y recepción de muestras,
vea, donde se reciben todas esas muestras y se le dan número de entrada, se identifican, se anotan en un libro, vea. El área de trabajo de análisis, vea, o el área donde se hacen las siembras iniciales, vea. Hay otra área donde también puede ser un área de lectura, vea, interpretación de las pruebas. Pueden ir subdividiendo el área de trabajo en varias partes. Por ejemplo, hay unos laboratorios que tienen área de siembra inicial y hay otros que tienen área de lectura. ¿Vea? Pero aquí lo vemos en conglomerado como un área de trabajo o de análisis. Una área de limpieza de material y eliminación de residuos, ¿verdad? Donde se deben de mantener por separado e independiente también dentro de las áreas de trabajo y de análisis. Vea, donde se estén guardando los contenedores de material bioinfeccioso que se vaya sacando, vea, a diario del laboratorio, vea, y un área de apoyo, vea, que nosotros le conocemos como el preparador, vea, el área del preparador, donde es la que, por ejemplo, la que prepara los medios de cultivo, la que prepara colorantes y reactivos, la que prepara materiales, ¿verdad?, para esterilizar, matraces, balones, pipetas, etc. Entonces, el área del preparador, vea, es esta área de apoyo, vea, para el resto del laboratorio de microbiología. Entonces, lo que les mencionaba referente a las barreras secundarias en los laboratorios de bioseguridad tipo 1 y tipo 2 son los que vamos a ver acá. ¿Ya? Solo le vamos a leer rápidamente. Vea que los laboratorios deben de tener puertas para el control de acceso, vea, tanto de entrada como de salida. Se debe de colocar una señal de advertencia de riesgo biológico y nivel de contención. Si alguna vez se pasaron por nuestra sección en el departamento, cada sección tiene sus letreros de advertencia, ¿verdad?, que pide uso de mascarilla, que pide uso de lavado de manos, en mascarillas, redecillas, etc. Entonces, eso creo que también en los hospitales lo hacen. Ya debe existir piletas para el lavado de las manos en todas las secciones. ¿Vea? Han de estar diseñados de forma de que su limpieza sea sencilla, ¿vea? Y que no se permitan alfombras. ¿Vea? Dentro de los pisos, fíjense que también algunos recomiendan de que los pisos no deben de tener un sisado demasiado exagerado. Vea, las losetas, los pisos, las baldosas o lo que sea debe de estar íntimamente uno tras otro. Vea, no debe de quedar una sisa o espacio. Vea, para que se evite que queden restos de materiales o algo en ese sisado de los pisos. Vea. La iluminación debe de ser adecuada para todas las actividades y evitarse los reflejos y brillos molestos. También. Vea, los suelos también han de ser antideslizantes. A veces eso no se cumple, ¿verdad? O si no, colocar cinta antideslizante también en las gradas. También si posee gradas, eso sería lo más recomendable. El mobiliario debe de ser fuerte y resistente. Los espacios entre mesas, cabinas y equipos han de ser de fácil acceso a la hora de limpiar. Al igual que lo de los pisos, si ustedes se recordarán o han estado en algún laboratorio, por ejemplo, antes los diseñaban, ¿verdad? Pero como las normas cambian, si se recuerdan, hay laboratorios que tienen sus mesas, por ejemplo, también son de azulejos. ¿Hace fácil la limpieza? Sí, hace fácil la limpieza, ¿verdad? Pero también tiene ese problema de que tiene sisado, ¿verdad? Hay espacios entre azulejos. Entonces, igual puede quedar material que no se desee en la sisa de los azulejos. Entonces, lo que se recomienda ahora prácticamente es que las mesadas de trabajo no sean de azulejos, sino sean de otro material. O incluso ser madera, ¿ya? Pero que la superficie sea sumamente lisa y continua. ¿Ya? O de cualquier otro material resistente, pero que sea lisa. Que sea una superficie lisa y que facilite la limpieza y desinfección. ¿Ya? Porque las mesas de trabajo se limpian, ¿ya? Se desinfectan con alguna solución,
Nosotros utilizamos el cloruro de benzalconio al 0,1%, o puede ser fenol al 5%, o puede ser hipoclorito de sodio al 5%, para desinfectar una mesa de trabajo, antes y después de usarla. Eso lo vamos a ver en la parte del laboratorio también, pero ya lo estamos retomando de nuevo. Las superficies de las mesas de trabajo deben de ser impermeables al agua, resistentes al calor moderado, solventes orgánicos, ácidos, álcalis y otros productos químicos. Las sillas que se usen también en el laboratorio deben de estar cubiertas por otro material que no sea tela. Vea, que sea un material resistente y que se pueda limpiar fácilmente. Hay algunos laboratorios que tienen unas sillas para trabajo que son muy bonitas, que son de acero inoxidable, brillosas, fácil de limpiar, pero esas sillas son muy caras, son bien caras. Entonces esa es una desventaja, ¿vea? Entonces, o pueden ser bancos de madera, ¿vea? Pero, como mencionaba acá, que no sean cubiertas por tela, aunque sean más cómodos, ¿vea? Si el laboratorio tiene ventanas que se abran al exterior, ¿vea? Estas deben de ser provistas por mosquiteros. ¿Vea? No el mosquitero que nos tenemos en las casas, ¿vea? Sino se refiere al sedazo, ¿vea? Que se le puede colocar a las ventanas para el exterior. Y en el caso de las barreras secundarias, en los laboratorios de bioseguridad tipo 2, óigase bien, para los de tipo 2 debe de cumplir con los requisitos de bioseguridad 1. Y se le añaden estas, además. Aquella pedía, por ejemplo, pileta para el lavado de manos. Aquí el de seguridad 2 ya pide una pileta donde se active el grifo con una rodilla. Vea, o ahora que están más actualizados los grifos que pueden ser con sensor para regular la salida del agua y no tocar el grifo. Vea, aquí en este caso, aquellas permitían ventanas con sedazo, vea, que se pueden abrir al exterior. En este caso aquí ya dice que ya no se recomienda las ventanas que pueden abrirse al exterior. Aquí sí ya deben de ser completamente cerradas al exterior. Allá no se mencionaban las cabinas de flujo laminar, vea, o las cabinas de seguridad biológica, vea. Aquí sí ya nos piden cabinas de seguridad biológica y que estas deben de estar situadas, vea, lejos de alteraciones de flujo de aéreo, vea, como puertas, ventanas, vea, o áreas de gran flujo de trabajo. Entonces, cuando tengamos una cabina de seguridad biológica, hay que, en lo posible, evitarlas de colocar. Vea, esta es una cabina de seguridad biológica. Entonces, o cámara de flujo laminar, le llamamos nosotros. ¿Ya? Hay que evitar de que estén cerca de ventanas y de puertas, ¿vea? O donde esté pasando demasiada gente, ¿vea? Donde haya mucho flujo de trabajo, entonces hay que evitarlas de colocar ahí. Casi siempre ellas tienen que estar en un lugar independiente. Las cabinas de seguridad biológica deben tener un sistema de filtrado y de recirculación de aire verificado. Las líneas de vacío deben de estar protegidas con filtros EPA. Vea, no la tienda, la ferretería. Vea. Aquí le ponemos una H, vea, EPA. Vea, que son estos filtros de alta eficiencia, vea, para la retención de partículas. Vea. Entonces, estos filtros, la empresa que comercializa estas cámaras de seguridad biológica, ellos les dan el mantenimiento respectivo, entonces cada cierto tiempo, vean, no sé si son cada 6 meses o una vez al año, se cambian esos filtros EPA, vean, porque ahí las partículas del aire quedan retenidas con algún microorganismo. Entonces, al igual que los aires acondicionados, igual tienen filtros, entonces que se deben de cambiar para cierto tiempo, igual estos filtros de alta eficiencia, vean, estos filtros EPA deben de ser cambiados. Se debe disponer de una estación para el lavado de ojos, así como duchas para los casos de extrema urgencia cuando haya una contaminación. Entonces, conozco algunos laboratorios de que tienen su área, su ducha, vea, que la ocupan para
bañarse los compañeros de que van a hacer ejercicio o juegan algún su partido de fútbol, ven su rato libre y se van a bañar, pero no están hechas para eso, ¿vea? Están hechas para el proceso de desinfección, ¿vea? O de limpieza de una persona cuando se contamina con alguna sustancia o con algún microorganismo. O también su estación de lavado de ojos. De esto solo me recuerdo que vi un laboratorio, únicamente uno, que tenía estación de lavado de ojos, vean, en cada unidad. Se debe de disponer de un sistema de decontaminación de desechos, vean, por ejemplo, un autoclave, vea, o que se haga un proceso de desinfección química, vea, como incineración, vea, u otro método que esté validado, pero prácticamente en la actualidad sabemos que hay empresas que se dedican únicamente a eso. No sé si ya se habrán fijado, ¿verdad? Que hay empresas que únicamente llegan a recoger en unas habas rojas de plástico, ¿verdad? Le llegan a recoger a los hospitales o a los laboratorios, incluso a la Facultad de Medicina llegan a recoger, solamente para ellos ya se encargan de el proceso de eliminación. Vea, en el caso de que se quiera reutilizar algún tipo de material como cristalería, por ejemplo, que tenga medios de cultivo o algo que se considere que esté contaminado y que se pueda reutilizar, entonces sí, se mete al proceso de autoclavado. Vea. Bueno, primero existe un proceso de limpieza y después de limpieza de autoclave. Vea, después que pasó por el autoclave se puede guardar. Vea, para aquellos materiales que son reutilizables. ¿Vea? Si son desechables, pues el mismo nombre dice, ¿vea? Se desecha. Ahora vamos a hablar respecto a la parte del control de calidad. Como les mencionaba anteriormente, casi todos los laboratorios deben de tener un programa de control de calidad. El programa de control de calidad para cada área es totalmente diferente. ¿Vea? No va a ser igual al de química clínica, no va a ser igual al de hematología, no va a ser igual al de audioanálisis. Y en este caso el de microbiología es totalmente diferente. Entonces, los programas de control de calidad son una forma eficiente de mantener estándares internacionales a través de normas, por ejemplo, las normas ISO, por ejemplo. Hay normas ISO que nos indican cómo debe de estar ser un laboratorio de microbiología, o normas ISO que dicen cómo se debe de hacer determinada prueba, ¿vea? Para el desempeño de los laboratorios. ¿Vea? O también tenemos normas del CLSI, ¿vea? Que es un consejo, ¿vea? Que se encuentra en Estados Unidos del laboratorio clínico, ¿vea? Que ellos dictaminan también las formas y procedimientos para la realización de determinadas pruebas. ¿Vea? Entonces, en microbiología, y al igual que en otras áreas, ¿verdad? La calidad de cada resultado de que se está emitiendo va más allá de solamente el procedimiento técnico. ¿Ya? Entonces, hay muchos más criterios que se deben de evaluar. Imagínense que desde el diseño del laboratorio influye mucho, desde la capacitación del personal, el tipo de material que se tiene. Entonces, no solamente es procesar una muestra como es y ya. ¿Ya? Entonces, se deben de cumplir varias normas. Las pruebas de laboratorio en general, ustedes se darán cuenta, si ya fueron a algún laboratorio privado, son caras, ¿vea? Y progresan rápidamente, ¿vea? Eso ya hasta lo hemos visto con el COVID, cómo van avanzando. Antes teníamos solo PCR en tiempo real, hoy ya tenemos pruebas rápidas para antígenos, y después ya hay pruebas para la detección de anticuerpos, y eso en menos solo de un año se han diseñado 3 tipos de pruebas para detectar un microorganismo, ¿vea? Y que son caras, ¿verdad? Que son caras. Entonces, en la medicina, estas tienden a consumir una proporción creciente del presupuesto de salud y por lo cual no se deben de ser desperdiciadas. ¿Vea? Esto es más para el médico, ¿vea? Que debe de hacer buen uso a la hora de indicar pruebas diagnósticas de laboratorio. ¿Vea? No dejar el atarrayazo, como decimos, de pruebas de laboratorio, solo porque no sé qué es lo que tiene el paciente, sino debe de saber con propiedad cuál es la prueba que se debe de hacer. Bueno, y más de alguna vez algún colega o algún amigo, algún familiar le puede preguntar a usted, mire, ¿y cuál prueba cree que me puede servir para tal cosa? Usted mándelo primero al médico, ¿vea? Pero si es algo de más confianza, usted hasta le puede decir, mira, te puedes hacer esto o te puedes hacer esto. Vean,
ayudándole, vea, a su amigo o familiar, vea, para que también no gaste innecesariamente. Para que sea de buena calidad, una prueba de diagnóstico debe de ser clínicamente relevante. ¿Y a qué nos referimos cuando una prueba de diagnóstico es clínicamente relevante? Es decir, que ayuda en la prevención o tratamiento de enfermedades. Si una prueba ayuda a prevenir una determinada enfermedad, ¿vea? O a tratarla, ¿vea? Entonces esto decimos de que ya es una prueba de diagnóstico clínicamente relevante. Entonces tenemos acá, por ejemplo, también factores, ¿vea? Que pueden afectar la eficacia, ¿vea? Y la reproducibilidad, ¿vea? De los resultados en un laboratorio. Entonces tenemos diversas fuentes que pueden afectar esa confiabilidad y reproducibilidad de resultados. ¿Vea? ¿Y qué tenemos acá? Puede influir, ¿vea? En errores, ¿vea? El personal. El personal que labora en un laboratorio debe de ser capacitado adecuadamente. Acá por lo menos ahora se pide que solamente los profesionales en laboratorio clínico puedan procesar muestras. En teoría, aunque sepan ustedes que hay secretarias que dicen que hacen pruebas de laboratorio, pero al final sabemos de que tiene que haber un encargado de que selle ese resultado y si hay algún inconveniente, quien va a recurrir en demandas legales va a ser quien firmó esa boleta. Entonces, por eso, ni por chiste dejen que alguna persona que no sea usted haga una prueba, ¿vea? Y que vaya a usar su sello. ¿Vea? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el personal debe de estar capacitado en hacer pruebas de laboratorio. Y aquí, en el país, únicamente está facultado el licenciado en laboratorio clínico, ¿vea? Por eso hay problemas ahorita legales, creo yo, con el Seguro Social, o no me recuerdo con qué institución, que dicen que han contratado personal como biólogos, parece, para realizar pruebas. Y el Consejo de Salud Pública dice que el único que puede emitir resultados de laboratorio es el licenciado en laboratorio clínico. Bueno, factores ambientales también pueden influir en los resultados de algún análisis, ¿vea? Por ejemplo, como la temperatura, que gracias a Dios los laboratorios deberían de tener aire acondicionado, ¿vea? Una temperatura de 24 grados centígrados debería de andar para que los equipos que se tienen no sufran daños, ¿vea? No sufran daños. El aire acondicionado en un laboratorio se pone por los equipos, ¿vea? No se pone por uno. Ahora, que nosotros nos sentimos más fresquitos es porque, pues sí, hay aire acondicionado, pero no es por uno que lo pongan, sino en verdad es para el uso adecuado de los equipos, porque si no, esto se avería. Bueno, muestras mal tomadas puede ser, o muestras mal identificadas también puede confundir, puede llevar a errores, o que no se utilicen materiales adecuados, o métodos que no son adecuados. Vean. Por ejemplo, esa mala costumbre que tienen de cortar las tiras reactivas de orina, que la parten en dos, ¿vea? Para minimizar gastos, eso está más que mal, ¿vea? Pero dicen que hay laboratorios que lo hacen, ¿vea? O tener los equipos que no son correctos, ¿vea? O durante el proceso de examinación y lectura de una determinada prueba, ¿vea? No debería haber error. O sea, lo que es positivo y lo que es negativo porque así dice la técnica. Entonces, a veces hay sesgo de error entre profesionales que, por ejemplo, para este muchacho, una prueba puede ser positiva y si se lo lleva ya a esta señora que ya es de mayor de edad y que apenas ve, puede ser negativo. ¿Ya? O para ella también. ¿Ya? Entonces, eso depende, ya son errores personales, ¿verdad? Errores intrínsecos de cada persona, ¿verdad? O durante la emisión de un reporte. Un punto puede hacer la diferencia, más en química clínica, ¿verdad? No puede ser lo mismo que un paciente tenga 100.1 de glucosa, ¿verdad? Que digan que tenga 1001 de glucosa. Entonces, hasta lo pueden demandar.
Entonces, tenemos acá los tipos de evaluación de calidad. Vea, tipos de evaluación de calidad, que tenemos dos tipos de evaluación de calidad que se puede realizar en un laboratorio clínico, y estos son el tipo de evaluación interno y un tipo de evaluación externo. Vea, cuando el tipo de evaluación interno, a este se le conoce con el nombre de control de calidad. Vea, a la evaluación de la calidad interna le conocemos con el nombre de control de calidad. De ahí cada laboratorio pues tiene un programa, vea, para verificar de cada uno de sus propios test, vea, de cada una de sus propias pruebas que realiza. Entonces cada laboratorio puede tener un determinado programa. El que yo conocía, por lo menos los internos, los POEs, vea, entonces ellos los elaboran, cada laboratorio los elabora con base a sus materiales, ¿vea? Y a las pruebas que estos realizan. ¿Vea? Entonces, dentro de un control de calidad interno, ¿vea? Debe de incluir, ¿vea? Idealmente dos cosas. Primero, se dice un monitoreo continuo de la calidad de las pruebas, ¿vea? Y una revisión, ¿vea? Exhaustiva, ¿vea? Revisión exhaustiva de cada uno de los pasos desde la recolección de la muestra, ¿vea? Cuando sea posible, ¿vea? Cuando sea posible, porque a veces no, hay algunas muestras que nosotros las colectamos y hay otras que no, ¿vea? Entonces, desde si es posible, ¿vea? Hasta el enviado del reporte final, ¿sí? Y cada laboratorio pues debe tener una responsabilidad ética hacia el paciente, ¿vea? Para producir resultados confiables, ¿vea? Y éticos. Entonces, acá tenemos algunos de los pasos, fíjense, importantes desde que hay en un laboratorio de microbiología, desde un paciente con una infección sospechosa. Vean, entonces vemos aquí que hay varios puntos críticos en lo que es ya propiamente hablando del laboratorio de microbiología. Vean. Entonces, desde la toma de la muestra, importante cómo se toma esa muestra. Si es una muestra para hemocultivo, se toma de tal manera. Si es un exudado faríngeo, se toma de tal manera. Si es ¿qué puede ser? Si es un urocultivo, se toma de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada muestra clínica generalmente tiene la forma en cual se colecta. Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida vamos avanzando en el curso. Si utiliza o no medio de transporte, si debe de ser transportado a temperatura ambiente, si debe ser transportado en temperatura de refrigeración, si debe de ser incubado previamente esa muestra antes de un determinado procesamiento, ¿vea? Etcétera. El etiquetado vital, ¿vea? Eso es importantísimo. ¿Vea? Nos malacostumbramos en la práctica a etiquetar únicamente con expedientes de laboratorio. Eso es muy malo porque se puede equivocar y usted puede poner que es el paciente 422 y tal vez puede ser el paciente 423. Un número hace la diferencia, un número cambia a un paciente, pero ya es diferente a que le ponga un expediente, por ejemplo, y le ponga un nombre y un apellido. Aunque el expediente esté mal escrito, pero si el nombre está bien escrito, entonces ahí salva al tubo, por ejemplo, de a quien le corresponde. ¿Ya? Entonces, importante esa fase de etiquetado. ¿Ya? Entonces, esa muestra debe de tener información clínica en teoría, ¿vea? Anexa de que el médico debería demandar con la boleta. Eso es un pleito diario, ¿vea? Más que todo en los hospitales, de que a veces el médico no pone el diagnóstico del paciente, ¿vea? Y lo debería de poner, porque nos orienta mucho, ¿vea? Incluso hasta le podemos hacer alguna prueba extra, ¿vea? Pero hay médicos que, pues sí, a veces la misma precisión, la misma demanda del sistema, a veces no hace que ayuden mucho, ¿vea? Pero lo ideal es que en su boleta, donde el médico indica el análisis que quiere, ¿vea? Ponga por lo menos el diagnóstico. Eso va a ser importante. Entonces, ¿cómo se va a almacenar esa muestra? Entonces, hay muestras de que pueden almacenarse en refrigeración, hay muestras que se
pueden almacenar a temperatura ambiente, hay otras que en incubación. Entonces, eso nos lo va a determinar la naturaleza del análisis y el tipo de muestra. ¿Vea? Entonces, después de esa muestra puede venir una evaluación macroscópica, el olor también de la muestra, ¿vea? Más que todo macroscópico, ¿vea? Por ejemplo, un esputo, si un esputo es hemopurulento, si es completamente hemoptoico, si es verdoso, o lo mismo unas heces, vea, si las heces son líquidas, si las heces tienen mucus, si las heces tienen sangre, si son muy fétidas, o si el esputo es muy fétido, o un líquido de exudado es totalmente fétido, o es turbio en color, vea. Entonces, todo eso se evalúa, ¿vea? Macroscópicamente, y no se diga después de que se tiene que hacer una evaluación microscópica en búsqueda de algún microorganismo, ¿vea? Y lo cual ya las dos situaciones se toman y se consideran y puede servirle al médico como un reporte preliminar. Entonces, nosotros habitualmente podemos hacer reportes preliminares antes del reporte final. Entonces, fíjense bien, los reportes preliminares se hacen a partir de la muestra, ¿ya? De la muestra clínica, ¿ya? Directamente de la muestra clínica, porque se examinó a través de microscopía por una tinción de Gram, por ejemplo, o por una tinción de ácido alcohol resistencia, dependiendo de lo que se esté buscando, o de las características macroscópicas de la muestra. Entonces, todo eso se engloba, ¿vean? Y se manda al médico como un reporte preliminar. Y dependiendo del tipo de muestra, ¿vean? O el procesamiento que se le haga, así vamos a ir viendo cómo nosotros vamos mandando ese reporte preliminar para que el médico dé un tratamiento oportuno y no esperar hasta un reporte final que ya el paciente hasta muerto puede estar. Entonces, importante esta fase. Ahora, cuando hizo microscopía, procede el cultivo. Vean, entonces, con base a características microscópicas que se observaron, usted puede seleccionar el medio adecuado al cual va a incubar esa muestra, o por la naturaleza de la muestra o el análisis que se está solicitando, así va a seleccionar el medio de cultivo y ahí la temperatura, cuál debe de estar, si necesita estar solo en aerobiosis, si necesita una atmósfera capnófila, veas, si necesita estar a 37 grados centígrados, etc. Ya cuando se tiene el aislamiento del microorganismo en cultivo puro, vean, importante, cuando ya se tiene aislado, entonces se procede a hacer el antibiograma. Vean, el antibiograma para ver qué antibiótico puede servirle al médico para el tratamiento. Entonces ya se tiene la identificación del microorganismo como tal y la interpretación. Ahora, nosotros también podemos realizar interpretaciones, al igual que el médico, y vamos a ver qué criterios podemos utilizar dependiendo a si creemos de que eso que se aisló es un contaminante, si lo que se aisló es un comensal o lo que se aisló verdaderamente es un patógeno. Entonces, a medida vamos avanzando, tenemos que despertar ese criterio, ¿ya? Por eso somos profesionales y decir con propiedad, miren, no doctor, eso lo más probable es que se trate de un comensal. No doctor, fíjese, lo más probable es que ese medio se contaminó. No doctor, fíjese que ahí lo más probable es que la enfermera tomó mal la muestra. ¿Vea? Entonces, con base a criterios, vea, profesionales, usted le va a poder decir al médico, vea, o a alguien, vea, de que la validez del resultado que se está emitiendo. Entonces, dentro de eso, de dos tipos, ¿verdad? De evaluación de la calidad, tenemos aquello que mirábamos que eran los internos, ¿verdad? Ahí tenemos el interno, ¿verdad? Que cuando ya es externo, lo llamamos evaluación de calidad, ¿verdad? Evaluación de calidad. Entonces,
esto ya está controlado, como es externo, ya no pertenece al laboratorio, sino por una institución externa. Aquí, por ejemplo, puede ser el laboratorio central quien regula los hospitales nacionales, vea, o algunos laboratorios privados contratan servicios de aseguramiento de calidad externo porque se contratan una empresa solo que hace eso, vea. Y en algunos países es obligatorio, vea. Y prácticamente regulados por el gobierno, como les mencionaba acá. El laboratorio central, doctor Max Bloch, por lo menos es el que regula a la mayoría de laboratorios públicos, vean, laboratorios clínicos públicos. Vean, desconozco si el Seguro Social entra en esto, vean, pero en el ámbito privado, el laboratorio Max Bloch bien poco mete sus narices, vean, pero como les digo, si es un laboratorio clínico confiable o grande, vean, entonces sí ellos contratan servicios de evaluación de calidad, vean, de evaluación de calidad externa. Entonces, ¿qué debe de incluir esa evaluación externa, vea, de la calidad? Vea, debe de incluir, vea, el monitoreo periódico de la calidad de las pruebas, vea, periódicamente se deben de evaluar, vea, o hacer una revisión puntual de los test de identificación, de las pruebas de identificación, vea, y algunos casos también de las técnicas de aislamiento. Entonces, que deben de ser muy puntuales esas revisiones, vea, de esas pruebas. ¿En qué se puede estar fallando o en qué se puede fallar? Por ejemplo, ¿en qué podemos fallar en una prueba de catalasa? ¿En qué se puede fallar en una prueba de coagulasa? ¿Ya? Etcétera. Ya son cuestiones mucho más puntuales. Dentro del control de calidad, ¿ya? También hay que evaluar, ¿ya? La parte de los equipos, que es bien importante. Y aquí vamos a mencionar algunos y otros que los vamos a ver también en la práctica de introducción, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando con algunos equipos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que hay unos controles de los equipos que se puede hacer preventiva y de rutina, un mantenimiento rutinario, ¿vea? O un monitoreo, ¿vea? O también un mantenimiento técnico e inspección, ¿vea? Que cada cuánto se debe de dar, ¿vea? Recordemos que hay mantenimientos también que se dan a los equipos de forma preventiva y hay mantenimientos correctivos. Vean, los mantenimientos preventivos son para que el equipo no se dañe con el uso del tiempo, ¿vea? Y los correctivos, pues ni modo, es cuando ya se arruinaron, ¿vea? Pero hay que evitar de caer en eso. Entonces mencionamos acá, por ejemplo, nos ponen varios ejemplos. Creo que solamente son, bueno, solo son estos. Tenemos la jarra anaeróbica, ¿vea? A la hora que se quieran incubar microorganismos anaeróbicos. Entonces, ¿qué se debe de hacer de forma rutinaria, ese mantenimiento rutinario? Pues limpiarla, ¿vea? La jarra cada semana, ¿vea? O también reactivar el catalizador, ¿vea? Después de cada corrida. ¿Vea? ¿Cómo lo hacemos esto? En estufa a 160 grados por 2 horas, ¿vea? O también reemplazar el catalizador presente en la jarra anaeróbica cada 3 meses. Ahorita quizás no me entienden esto de catalizadores porque no han visto una jarra anaeróbica, pero en la clase de anaerobios la vamos a ver. ¿Vea? O monitorear, vea también cómo está ese indicador de azul de metileno, vea que están en tiras. Esas tiras de azul de metileno, vea cómo están en cada corrida, vea. Y observar, vea, cómo se está decolorizando en el tiempo, vea, en cada semana. Entonces hay que evaluar eso. O inspeccionar también aquí en este caso las juntas, vea, herméticas, vea, del jarrón, de la jarra anaeróbica, porque como se tiene que mantener un cerrado hermético para producir anaerobiosis, entonces tenemos que cerciorarnos cómo están esas juntas o estos empaques. Nosotros le decimos más empaques que juntas. Cerciorarnos cómo están esos empaques de la jarra anaeróbica para que no tengan alteración y entra oxígeno, por ejemplo, en una jarra que no debe de tenerlo. En el caso del autoclave, tenemos aquí que hay que limpiarla, vea, y cargar el agua, vea, de la autoclave mensualmente, vea, de forma rutinaria, vea, limpiarla y mantener
y cambiar el agua mensualmente, o revisar y ajustar los niveles de agua. Vean, eso en el monitoreo que se debe de hacer, vean, hay que checar cómo va ese nivel de agua, vean, antes de cada corrida, antes de que se eche en uso. Al igual que como nosotros nos cuidamos con los carros, vean, de que lleve agua el radiador, vean, entonces igual aquí hay que cerciorarnos de que tengan agua puesta, vean, al nivel que indica el autoclave. Eso lo vamos a ver también el día viernes, a cómo se usa un autoclave. Registrar los tiempos y temperatura y de presión también en cada corrida. Vea, eso en una bitácora que se debe de tener en el autoclave, anotando a cuánto es la temperatura que llegó, el tiempo que se tardó y la presión a la que llegó. Vean que ya están establecidas. Vea, lo vamos a ver cuáles son ese tiempo, esa presión y que debe de llegar. Y bueno, que eso ya también ya lo vimos también en la generalidad de microbiología el año pasado. Entonces, el mantenimiento técnico y de inspección, ¿qué se debe de hacer? Cada 6 meses debería de llegarse a revisar el autoclave por la empresa que los ha suministrado. En el caso de la centrífuga, pues bueno, limpiarlas, vea, limpiar las paredes con una solución antiséptica, que ya les mencioné cuáles podemos utilizar, o las que indica el fabricante también, vea. Con una solución desinfectante, limpiarla cada semana, las paredes, vea, o después de que se rompió algún tubo, vea, durante el proceso de centrifugado. Entonces, obviamente, recordemos, cuando utilizamos centrífugas, vea, hay que esperar de que se paren la generación de aerosoles, que deje de girar un buen tiempo y después se destapa cuando se quebró un tubo. De ahí después se procede a hacer ese proceso de desinfección que menciona acá. Si no llega a pasar eso, entonces ya vimos que cada semana debe de desinfectarse con una solución antiséptica. Vea, y en este caso, reemplazar los cepillos, vean, que están en la parte del frenado, creo que es de la centrífuga, que se deben de cambiar anualmente. En el caso del horno o estufa, vea, para esterilización, vea, de cristalería, entonces se debe de limpiar, vea, dentro de ella, vea, mensualmente, vea, también se debe de tener un registro y tiempo de temperatura durante cada corrida, que llegue esa estufa a su temperatura ideal y el tiempo también que debe de estar ella encendida. Y el mantenimiento debe de hacerse cada 6 meses, en el caso de la estufa. Fíjense que a veces tendemos a confundir, vea, estufa u horno, vea, estufa u horno no es sinónimo de incubadora, incubadora es otra cosa. Estufa es para esterilizar material, incubadora es para incubar microorganismos, vea. Entonces, ¿qué se debe de hacer dentro del mantenimiento de rutina? Pues limpiar las paredes, vea, y los estantes mensualmente, limpiarla con solución antiséptica. También llevar un registro de la temperatura, vea, al inicio de cada día de trabajo. Pero aquí vamos a agregar algo, porque en realidad nosotros lo hacemos 2 veces al día. En la mañana y en la noche. Se debe de revisar que esa incubadora esté en un rango de temperatura de 35 más o menos 1 grado centígrado. Vea, y el mantenimiento, pues, de la incubadora se debe de hacer cada 6 meses. Con los microscopios, como sabemos, tenemos que limpiar sus lentes, vea, con papel limpialentes. Vea, no es con papel higiénico o papel de diario, vea, hay papel limpialentes. Entonces, debemos de hacerlo después de que se ha utilizado la solución, el aceite de inmersión, vea, principalmente, o no se haya usado, vea, también para retirar el polvo. Vea, darle lubricación mecánica, vea, y limpieza también. Cuando está almacenado, puede ser esto semanalmente, vea, menciona acá. Pero como esta parte de mantenimiento, de lubricación y todo eso, lo realiza la empresa respectiva que le ha vendido el microscopio. Con ellos se tienen que coordinar cada cuánto va a llegar el técnico a revisarlo.
Entonces, su prioridad es limpiar. ¿Ya? Limpiar cada día o limpiar cada uso cuando se utilice cada lente, ¿ya? Con su papel limpialente. Y en el caso de que si no se está usando, esto da pleito también con unos compañeros antes de trabajo, en que la jefe los regañaba casi a diario, que dejaban ya destapado el microscopio y los microscopios algunos tienen su funda, ¿ve? Entonces para protegerlo del polvo cuando no se está usando. Dentro del monitoreo, pues revisar, vea, el alineamiento del condensador mensualmente. Esto de cómo se verifica que el condensador esté centrado, eso lo van a ver en diagnóstico parasitológico. ¿Cómo se hacen esas pruebas para chequearlo? ¿Cómo ver si el condensador está o no centrado? ¿Vea? O también se puede poner sílica gel, ¿vea? O bolsitas de sílica, ¿vea? Dentro de las coberturas ya de los microscopios para que la sílica absorba la humedad, ¿vea? Y más que nuestros climas que son tropicales, ¿vea? Entonces no haya crecimiento de hongos, porque también, imagínense, a veces dejan los objetivos con aceite. Ha caído una gran tormenta, por ejemplo, en invierno, que se mantiene bien húmedo. Entonces, después ahí piensan que son rayones los que tienen los lentes y no son rayones, sino es hongo que le está creciendo a los lentes. Entonces, hay que llamar al técnico para que vaya a limpiar los lentes, los desmonte. Entonces, para evitar eso, pues, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Limpiar bien los objetivos, ¿verdad? Limpiar muy bien los objetivos, cubrir ese microscopio con su funda. Y en el caso de que se tenga bolsas de sílica gel, ¿verdad? Pues poner las bolsitas de sílica gel, más cuando se van a tener por mucho tiempo guardados los microscopios. En el caso del refrigerador, ¿verdad? Hay que limpiarlo, ¿verdad? Y desescarcharlo, ¿verdad? Cada 2 meses. Vean, o después de cada falla que se pueda tener, más aquí, bueno, y en la facultad todavía, que la luz se va cada rato. Entonces, si se va, entonces hay que limpiarlo, ¿vea? Hay que desescarchar, ¿vea? Y limpiarlo. Pero si no pasa eso, entonces cada 2 meses se debe dar esa limpieza. También hay que revisar la temperatura, ¿vea? O monitorear la temperatura cada mañana, menciona acá. Pero también nosotros lo hacemos 2 veces al día, mañana y noche. Entonces, imagínense, tanto en el incubador como en la refrigeradora deben de tener termómetros en su interior. Hay unos que son digitales y otros que son de alcohol, ¿verdad? U otros quizás también son de mercurio. Entonces, hay que monitorear a cuánto está esa temperatura. Entonces, allá la incubadora era 35, más o menos 1 grado. Aquí la temperatura de refrigeración tiene que mantenerse dentro de los 2 a los 8 grados centígrados. Y el mantenimiento de la refrigeradora, pues, debe de hacerse cada 6 meses. Vamos a ver tal vez algunas imágenes de cómo son las refrigeradoras para bacteriología, fíjense. Por carencias, vea, que se tienen, es que ocupamos las refris de cocina. Ustedes se habrán fijado, pero no son las ideales. Hay refris especiales para los laboratorios. Y los baños de María, pues dice que hay que limpiar las paredes, vea, y cambiar el agua mensualmente, vea, eso de forma rutinaria, o monitorear el nivel del agua diariamente, vea, también registrar la temperatura al inicio de cada día, vea, y después en cada semana también. Entonces, aquí miren, dependiendo del análisis que se quiera hacer, así va a ajustar el baño de María. Vea, pero aquí por lo menos menciona de que dentro de un rango a 55 a 57 grados se puede tener un baño de María. Vea, pero hay laboratorios que no los ocupan mucho, ¿ve? Entonces, ahí dependiendo de cada laboratorio. Y el mantenimiento se debe de hacer cada 6 meses también. Cada 6 meses se debe de monitorear, de hacer el mantenimiento, perdón, el mantenimiento y la inspección técnica, ¿verdad? De este equipo. Entonces, lo que les mencionaba referente al control de calidad que se debe de tener en la preparación de los medios de cultivo.
Entonces, ya esto es lo último. Son 3 parámetros que tenemos que evaluar. Ya habíamos mencionado uno, mencionamos el pH, ¿verdad? La evaluación del pH de cada medio de cultivo preparado. ¿Verdad? Necesita ser revisado rutinariamente. ¿Verdad? Entonces, a veces no necesita ser revisado rutinariamente cuando se dice que es correctamente preparado, ¿verdad? Y más no se diga a partir de un polvo deshidratado, cuando ya son medios sintéticos o semisintéticos. Pero sea como sea, siempre se le debe de evaluar el pH, sea sintético o no lo sea. Si el medio es preparado, vea, a partir de ingredientes básicos, vea, estos deben de ser probados, vean, más cuando tal vez puedan que tenga algún aditivo que se le adicione al medio de cultivo, entonces con más razón todavía el pH debe de ser probado de ese medio de cultivo. Vean, los medios sólidos deben de ser probados, vean, con un electrodo, vean, después de que éste ha sido macerado en agua destilada. Hasta que ya se tiene, por ejemplo, un agar, entonces deberíamos de cortar un trocito de agar de ese medio sólido preparado, se macera o sea, se machaca en agua destilada y con el electrodo del potenciómetro, ¿ya? O pHímetro que lo conocemos aquí, debemos de medir ese pH y debe de estar dentro de la especificación que diga el medio de cultivo cuál debe de ser. Ahora, si ese pH difiere más de 0.2 unidades dentro de la especificación técnica que dice el medio, entonces este se podrá ajustar con un ácido o con un álcali leve. Vean, un ácido débil, una base débil, ¿vea? Para poder hacer esas correcciones de pH cuando el medio lo permita. Hay medios de cultivo que no permiten hacer ajustes de pH. ¿Sí? Y esto obviamente lo va a hacer a la hora de que se está preparando. O si no, lo descarta, el lote completo. Si no está el pH adecuado, entonces se va a tener que descartar por completo el lote. Entonces, como les decía, para evitar esos problemas, ¿vea? Hay que leer bien las especificaciones del medio de cultivo, ¿vea? Y hacer el pesaje adecuado. Pruebas de esterilidad, la segunda, ¿vea? Entonces, estas se llevan a cabo de rutina, ¿vea? Especialmente cuando tenemos aquellos medios que tienen otros componentes que se le han añadido después de haber pasado por un proceso de autoclavado. Entonces, como el agar sangre, por ejemplo, que el agar base se pasa por autoclave, pero la sangre no se pasa por autoclave. Entonces, después se le adiciona la sangre. Entonces, como le estamos agregando algo después de un proceso que ya pasó de esterilización, entonces tenemos que verificar con más razón que en verdad el medio que se preparó se mantiene estéril. Pero no solo estamos hablando para el agar sangre, sino para cualquier medio de cultivo. Entonces, aquí solo hacemos que, especialmente para esos medios de que le adicionan algún componente después de que ha sido autoclavado, entonces con más razón debemos de hacerle pruebas de esterilidad. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se tiene que tomar de todo el lote total de un 3 a un 5%, ¿ya? Del total de placas de Petri, por ejemplo, o del total de tubos que se tenga. Nosotros nos vamos a casar con esta cifra, miren, 5%. Para cuando hagamos cálculos, óigase bien, de calcular lotes para un control de esterilidad de un determinado lote, perdón, todos lo vamos a hacer con base al 5%, aunque diga aquí la literatura que puede ser del 3 al 5. ¿Ya? Pero ya les dije, con fines de evaluación, nosotros nos casamos con el 5%. Sí, bueno, y si pasan, vea, entonces, pero ¿por cuánto tiempo hay que hacer esto? Pues por 2 días.
¿vea? Se tiene que revisar por 2 días. Hay algunos que lo hacen en un día, ¿vea? Pero lo ideal es que se haga en 2, a temperatura de 35 grados centígrados, 37 grados centígrados. Y si pasó, pues, y el resto del lote se tiene refrigerado. ¿Vea? El resto se tiene refrigerado y el 5% de placas se tiene incubada. Ahora, si se presentan más de 2 colonias por plato, por cajita de Petri, entonces estas van a ser descartadas y el lote también va a ser descartado. Entonces, así se va a hacer esa revisión de ese control de esterilidad. 2 colonias, dice, por plato. No debería haber, en realidad no debería haber ningún crecimiento de nada en esas placas de Petri o esos tubos que se colocaron en lo que se estaban evaluando como control de esterilidad. Si pasó el control de esterilidad, entonces se embalajan, se embalan, se empacan y se guardan a temperatura de refrigeración. Pero si ya da crecimientos, ese lote que se incubó en este porcentaje, entonces se descarta el lote por completo. Vea, como menciona acá, se descarta por completo. Al igual como si el pH no es adecuado y si no se puede ajustar, entonces se descarta completamente el lote. Y las pruebas de crecimiento, vea, o pruebas de desarrollo, o pruebas de funcionamiento, vea, las pruebas de funcionamiento, entonces, estas se hacen a cabo a partir de unas cepas determinadas que se tienen, generalmente cepas ATCC, ¿vean? Para monitorear si efectivamente el medio está funcionando o no. Entonces, de forma rutinaria se deben de tener, vean, en el laboratorio, vean, esas cepas control o esas cepas ATCC, vean, que pueden ser obtenidas de diferentes fuentes. O las compra o se las envía al laboratorio central o son las que mantienen su bacterioteca que han ido aislando en su quehacer diario. De ahí, de cualquier forma, pueden hacerse de algunas cepas para evaluar la funcionabilidad, pruebas de funcionabilidad o de funcionamiento de ese medio. Entonces, aquí tenemos un listado de algunas bacterias que pueden ser utilizadas para evaluar, vea, el control de calidad de los medios de cultivo, vea, para ver si funciona o no ese medio. Ahora, tenemos por lo menos esto que menciona aquí la OMS, vea, se debe de tener estas cepas, o más de alguna, vea, por lo menos un coco-gram positivo que caiga dentro de estos, vea, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, o algunas cepas de streptococos, bacterias gram negativas que sean de crecimiento fastidioso, como Moraxella catarrhalis, Haemophilus, Neisseria, anaerobios, si ustedes se fijan, como Bacteroides o Clostridium, ¿ya? O algunos miembros de la familia Enterobacteriaceae, que aquí los tenemos todos numerados, ¿ya? U otros bacilos gram negativos, ¿ya? Como en este caso, algunos bacilos no fermentadores, ¿ya? Como Acinetobacter wolffi, o puede ser Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? O algún Vibrio cholera, ¿ya? Diferente al O1. Fíjense que aquí lo han escrito mal, aquí han puesto 0,1, pero es O1. Eso lo vamos a ver en clase. ¿A qué significa eso de que sea un Vibrio cholera O1? Y en el caso hasta hongos, vean, levaduriformes en este caso. Mencionan que deberíamos de tener cepas de Candida albicans para evaluar los medios de cultivo para hongos. Entonces, ¿qué me va a decir? Por ejemplo, si yo quiero evaluar un agar McConkey, ¿cómo funciona? Yo debo de saber para qué funciona un agar McConkey. Entonces, con base a eso, debo de saber qué organismo puede crecer y cuál no debe de crecer. Cómo se va a comportar y cómo no se va a comportar. Entonces, todo eso nos lo tiene que decir la experiencia
bueno, y el aprendizaje que estamos llevando ahorita. O sea, saber qué bacteria es gram positiva, qué bacteria es gram negativa, qué bacteria es fermentadora de lactosa, cuál es no fermentadora de lactosa, cómo se observa una fermentación de lactosa, cómo no se debe de observar una no fermentación de lactosa, si es un microorganismo fastidioso, si no es fastidioso, si es aerobio, si es anaerobio, si es fermentador, si es no fermentador, si es oxidador, ¿vea? O fermentador. Entonces, todo eso lo tenemos que saber. Entonces, por ejemplo, nos vamos a quedar con este ejemplo sencillísimo, el agar McConkey. Ya mucho lo hemos escuchado. El agar McConkey. El agar McConkey es un medio selectivo y diferencial que se utiliza para la identificación preliminar de miembros de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, en teoría, los bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae deben de crecer en un agar McConkey. Ahora, hay algunos miembros de la familia Enterobacteriaceae que son fermentadores de lactosa y no fermentadores de lactosa. Entonces, como tiene esa capacidad de ser selectivo, selectivo porque solo crecen bacilos gram negativos y no crecen gram positivos. Eso lo hace selectivo. Y diferencial lo hace a que nos ayuda a clasificar si es fermentador de lactosa o no fermentador de lactosa. Entonces, yo tengo que evaluar todas esas propiedades del agar. Entonces, me interesa ahorita por lo menos, ok, tengo yo que saber si ese agar McConkey que he preparado identifica bacterias gram negativas fermentadoras de lactosa. Entonces, yo sé que una bacteria fermentadora de lactosa en un agar McConkey se observa cuando genera colonias rosadas. Y las bacterias que son gram negativas no fermentadoras de lactosa, las colonias se ven incoloras. Ahora, debo yo de saber qué bacteria es fermentadora de lactosa. ¿Cuáles puedo ocupar que sean fermentadoras de lactosa? Entonces, por ejemplo, Escherichia coli, ¿ya? Es fermentadora de lactosa. Entonces, puedo yo ocupar una cepa TCC de Escherichia coli para evaluar si realmente funciona. Y puedo ocupar una bacteria no fermentadora de lactosa, como por ejemplo puede ser Salmonella typhimurium, la siembro acá, ¿ya? Y me debe de generar colonias incoloras. Ahora, pero aquí solo estoy evaluando la capacidad, si es un medio, ¿cómo les diría? Diferencial. Ahora, quiero saber su actividad inhibidora. ¿Qué organismo creen ustedes que podemos utilizar para evaluar si en verdad inhibe o no al quien debe de inhibir? ¿Cuál microorganismo se les viene a la mente? Cecilia Beatriz, letona. ¿Tiene alguna idea de cuál microorganismo podría utilizar para ver si un agar McConkey, por ejemplo, no le permita el crecimiento? Cecilia. Sí, aquí soy, pero no, No, no no sabe. ¿O Rosemary?
Bueno, como hay bacterias que necesitan diferentes requerimientos, entonces alguna de ellas se podría intentar ver si crece. Pero aquí lo que le preguntaba era que no creciera. Por ejemplo, ya dijimos, una Escherichia coli puede crecer, una Salmonella typhimurium puede crecer en el agar conque. Pero, ¿cuál podría utilizar usted, por ejemplo, para evaluar que no crezca? Licenciado, podría ser una pseudomonas. La pseudomonas crece. La pseudomonas, Licenciada, Staphylococcus aureus puede ser. ¿Por qué utilizaría un Staphylococcus aureus? Exacto. Sí, cabal, ya, exacto. Entonces, ahí ven la importancia de que debe de saber. Si no sabe para qué sirve el medio de cultivo, si no sabe para qué microorganismos le sirve aislarlo, entonces estamos fritos. ¿Ya? Entonces no puede evaluar el funcionamiento. Entonces yo de aquí, imagínense, evaluando capacidad fermentadora de lactosa y estamos evaluando capacidad inhibidora. Y como usted bien mencionó, entonces aquí, fíjense, tenemos, por ejemplo, ¿ve? Coco gram positivo. ¿Vea? ¿Es un organismo gram positivo Staphylococcus aureus? Sí, es gram positivo. ¿Vea? Y teníamos una enterobacteria, por ejemplo, aquí está, miren, enterobacteria, Salmonella typhimurium y Escherichia coli. ¿Vea? Entonces, por eso crecen las dos aquí. Y tenemos acá, por ejemplo, otro medio de cultivo, el agar manitol salado. Vea que, por ejemplo, sirve para el aislamiento de especies patógenas de estafilococos. Entonces, mañana lo vamos a ver ya este medio de cultivo de lleno. Entonces, llevémonos la idea ahorita. ¿Para qué me sirve un agar manitol salado? ¿Cómo puede observarse un crecimiento de una bacteria que dé positiva y que esté fermentando el manitol? ¿Cómo se debe de observar una bacteria no fermentadora del manitol? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Bueno, y lo pueden ir ya investigando desde ya. Entonces, prácticamente esto sería lo que tenía preparado para el día de ahora. No sé si respecto a lo que hemos visto tienen alguna duda. sigamos para mañana. Vaya, puede. ¿Quién habló? Perdón. Wendy. Wendy, hola Wendy.